Hola, buenas tardes. Soy el pastor Roberto Frías de la Cruz, pastor de la iglesia Monte Oret, aquí en Guásimo, Nacajuca, Tabasco. Y vamos a comenzar esta transmisión en vivo y esperamos que se conecten. Esperamos poder saludarles a través de el Facebook Live. Y creo que Dios tiene una palabra de bendición para nosotros en esta tarde, así que prepárate para recibir lo que el Espíritu Santo quiere hablarte y te invito a unirte en la alabanza. Vamos a hacer iglesia, estamos haciendo iglesia desde nuestras casas, desde nuestros hogares, así que invito a todos, a todo el cuerpo de Cristo a unirse y celebrar juntos este día hermoso que el Señor nos regala en esta tarde. Así que vamos a comenzar. Este es un momento precioso. Vamos a disfrutar la presencia del Espíritu Santo. Vamos a unirnos como un solo cuerpo, a una sola voz, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Comenzamos inmediatamente. Así que adorarle con júbilo. De todo lugar los perdidos vendrán, en libertad a ti clamarán. Parte la cruz, por eso vivo está, y Dios a ti vida te dará. Ya te
aleluya, santo es su nombre.
glorifícate, y seguro que Él se va a glorificar en medio de este tiempo, en el que la gente está llena de temor y de miedo. Seguro que Él se va a glorificar si nos unimos todos y clamamos y oramos al Señor. Él se va a glorificar y vamos a ver los mayores milagros que Dios está haciendo a través de del COVID-19. Ya hay testimonios de gente que ha sido sana por el poder del Espíritu Santo. Pero creo que algo tan importante que en estos días pasados hemos estado celebrando la muerte, o mejor dicho, la crucifixión, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que conmueve el corazón, es la cruz de Cristo. Cuando el corazón ha sido conmovido o ha sido herido por las obras del pecado, cuando el corazón ha sido lastimado y herido, no hay mayor cura que la cruz de Cristo, que el bálsamo fluye a través de aquel que fue traspasado en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Y Él exactamente murió en la cruz para salvarnos, para darnos vida eterna. Para los que estábamos muertos en pecado, Él se levantó para darnos también la vida eterna. Jesús en la cruz es la demostración suprema del amor de Dios. Es el corazón del Evangelio. Así como lo dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En el corazón del Evangelio es la redención, es la esencia de la redención, ese sacrificio sustituto de Cristo. Él nos sustituyó en la cruz para que nosotros no tengamos que sufrir. Y es que predicar el Evangelio en estos días, creo que los que predicamos la palabra, nuestros líderes de grupo, nuestros líderes de célula, cada uno de nosotros tenemos la obligación de compartir el Evangelio de la cruz. Tenemos la obligación de orar por la gente en su necesidad y ayudarles. Por eso quiero motivarte en esta tarde a seguir predicando el Evangelio, a plantarte y tomar la posición que tienes en Cristo, esa posición que Él te ha dado, y no calles, no pares. Habla del mensaje de la cruz, del mensaje del Evangelio. Así que no te detengas. La Biblia dice en Apocalipsis: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, vamos a compartir este glorioso Evangelio de la cruz que puede conmover el corazón del ser humano. Si hay algo que he estado observando, es que la gente ha sido conmovida a través de esta pandemia, y Dios ha querido tocar el corazón de cada uno de nosotros y usar a la iglesia. Y tú eres la iglesia ahí en tu casa, tú eres la iglesia para que tú compartas el Evangelio. No te calles, habla de Cristo, ora por la gente para que el Espíritu Santo haga milagros. Recuerda que Jesús te sustituyó en la cruz del Calvario para que tú compartas el Evangelio. Has sido libre, has sido liberado, has sido sanado, has sido restaurado. El Señor te ha salvado para que puedas alcanzar y salvar también a otros. Así que hable de la palabra de la cruz, esta palabra que cautiva el corazón del hombre. Consideremos algunos puntos. Primero, el hecho de que Jesús se hizo pecado por nosotros. Él se hizo pecado por la humanidad. Y es que
En nuestro Señor Jesucristo encontramos la mediación, es decir, Él es el mediador entre Dios y el hombre. Él sin mancha, sin pecado, así como lo dice la Biblia, al que no conoció pecado. Cristo Jesús, el que se encarnó, el que se hizo carne y anduvo entre nosotros, aunque anduvo como nosotros y hecho similar a nosotros, pero sin pecado, al que no conoció pecado, el que cargó en sus hombros la culpa del pecado. Él no era pecador, no tuvo conocimiento personal del pecado, pero a lo largo de su vida nunca cometió una ofensa. De hecho, ni contra la ley ni el bien, porque la ley moraba en su corazón. En su naturaleza él era santo. Se puede decir que todo el mundo cayó en pecado, pero él no conoció pecado. ¿Quién podría redarguirle a él? ¿Quién podría acusarle del pecado? Creo que nadie. De hecho, él, cuando lo acusaban en Mateo capítulo 27, versículo 23, él dice, ¿qué mal he hecho? Cuando toda Jerusalén fue retada de alguna manera a hablar contra él, de hecho, tuvieron que sobornar para acusarle. Fue necesario transgiversar la palabra para que lo pudieran acusar. Sus acérrimos enemigos falsificaron cargos contra él porque no había manera de acusarle. Su vida la puso exactamente al servicio de Dios, sin desobediencia, obedeciendo la palabra, los mandamientos. Y de hecho, así como se examinaba el Cordero Pascual, así Jesús fue examinado por los escribas y fariseos, por los doctores de la ley, por los principales sacerdotes. Él viene ante ellos, lo traen para que lo examinen y no encuentran en él falta, no encuentran en él una ofensa. Por eso la Biblia afirma que él era el Cordero de Dios, sin defecto, sin mancha. Así como no hubo pecado en él, tampoco hubo en nuestro Señor una falta ni siquiera de omisión. Así que hermanos, amigos, Él nos ha dotado de una gracia divina y nos ha dotado de ese poder para que nosotros sigamos su ejemplo, para que no tengas que lamentar diariamente tus pecados e incluso haciendo pecados de omisión, porque de repente puede que nosotros omitamos hacer algo. De hecho, la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace se le cuenta como pecado. Es así como de omisión. Pero el Señor, Él no tuvo pecado. Así que acerquémonos confiadamente a Él. Él es perfecto en su corazón y sus propósitos y sus pensamientos son buenos. Sus palabras, sus hechos son buenos. Él vino exactamente para pagar por nuestros pecados y por nuestras enfermedades. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo no conoció, no tuvo un pensamiento siquiera de pecado. Su mente nunca produjo un deseo o un anhelo hacia lo malo. No hubo en su corazón, en el corazón de nuestro bendito Señor, un deseo de placer indebido, ni un deseo de escaparse de ningún sufrimiento o de venganza o falta de servicio. Cuando Él dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, no era que siquiera que Él se quería librar de ese trago amargo a costa de esa obra. Si es posible significaba, si es consecuente con la obediencia total al Padre y en cumplimiento a su propósito divino. De hecho, vemos la debilidad de su naturaleza disminuyendo a la santidad de su naturaleza. De hecho, Él dijo agregando, pero no sea como yo quiero,
sino como tú. Sobre su semejanza de carne pecadora, pero aunque su carne con frecuencia le causaba cansancio físico, nunca se produjo en una debilidad por el pecado. Por eso quiero motivarte, si tú eres líder de tu iglesia, sigue trabajando, sigue anunciando el evangelio de la cruz. Y Él llevó nuestras debilidades, llevó nuestras dolencias, llevó nuestros pecados y llevó nuestras enfermedades. Llevó nuestras debilidades, pero nunca mostró debilidad. Llevó nuestras enfermedades para que nosotros no tengamos que sufrir. Nunca vieron esos ojos santos una mirada de maldad. Nunca salieron de su boca palabras desatinadas. Él era exactamente sin pecado. De hecho, nunca se encontró en él ni el más mínimo rastro de falta. Efectivamente, no hubo en nuestro sustituto absolutamente ninguna tendencia al mal en ninguna de sus formas. Siempre nosotros los seres humanos tenemos la tendencia hacia el pecado, hacia lo malo, hacia lo... Pero tenemos que gobernar nuestras vidas y ejercer estricto dominio propio y obedecer lo que la palabra de Dios nos enseña, hoy más que nunca. Hoy más que nunca, si tú eres creyente, te invito a afirmarte, te invito a afirmar a los tuyos, a compartir con los tuyos en tu casa. Si tú tienes malas actitudes o malas relaciones con tus familiares, este es tiempo de reconciliación, este es tiempo de buscar a Dios, de buscar lo bueno, de buscar las buenas cosas en nuestra familia. Así que recordemos que sin santidad nadie verá al Señor y Jesús es santo. Por lo tanto, vamos a santificarnos. Esta cuarentena es un tiempo de buscar a Dios en oración. Tienes absoluto tiempo para hacerlo. Pudieras tal vez irte a otros lados a vacacionar o a irte a visitar o irte a algún lugar o irte a sembrar o hacer muchas cosas. Se puede hacer todo, pero te invito a no olvidarte de tu Padre Celestial y de adorarle, a hacer tus altares familiares y adorar al Señor en familia. Tenemos a nuestro bendito Señor, al que no conoció pecado, pero se hizo pecado por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo con él que no conoció pecado? Fue, dice la Biblia, hecho pecado, pero no conoció pecado. Esta es una expresión maravillosa. Entre más reflexionamos en la palabra, más nos maravillamos de su fuerza singular. Solo el Espíritu Santo puede originar semejante lenguaje. Fue sabio como maestro, sus expresiones fuertes, porque de otra manera no hubieran salido de su pensamiento. De hecho, Él, un Dios bueno, santo, maravilloso, al que no conoció pecado, da énfasis a su palabra, al lenguaje que Él usó. Y en las Escrituras podemos encontrar hombres atrevidos que no negaron las Escrituras, sino que le enseñaron con certeza, con argumentos bíblicos. Así que lee la palabra, medita en Isaías 53 y verás cómo el Mesías, Él viene a morir por nosotros, sencillamente por nuestra maldad. Razonemos en ello en estos días y veamos que ese sacrificio valió la pena. Dentro y fuera de la iglesia existen innumerables personas que necesitan del evangelio, que necesitan de la fuerza para salir adelante, que necesitan fe, y este es un tiempo para infundir fe,
ánimo a la gente, que la gente salga cargada de fe cuando platiquen contigo, que cuando te encuentres con alguien, esa persona sea impregnada de fe, sabiendo que hubo uno que en la cruz cargó el pecado de todos nosotros, como lo dice Isaías 53:6. Este lenguaje es claro, muy claro. Fue hecho pecado por nosotros. El Señor cargó sobre sus hombros nuestro pecado, aceptó cargar nuestras maldades, tomó nuestro lugar de pecadores, a quien no conoció pecado, pero se hizo pecado. Así que agárrate más del Señor, afírmate en Él. Si estabas frío, comienza a levantarte, ten el valor para levantarte y da evidencias de que Cristo vive en tu corazón. Da evidencias de que eres un hijo de Dios. Si tú no conoces al Señor, te invito a recibirlo. Si todavía no lo has recibido en tu corazón, es tiempo de que creas en Él. Recuerda que el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Y los que ya conocemos el Evangelio, ¿cómo no predicar el Evangelio? ¿Cómo no compartir el mensaje de la cruz? Cristo no era culpable, pero se hizo culpable. Fue tratado como si fuera culpable. ¿Por qué? Por nosotros, por tomar nuestro lugar. No solo fue tratado como un pecador, fue tratado como si hubiera sido el pecado mismo, abstracto de nosotros. Esta es una afirmación asombrosa. El que no tiene pecado fue hecho pecado. El pecado le pesó mucho porque fue nuestro sustituto. Sintió un peso en el jardín del Getsemaní, donde dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Lucas 22:44. De hecho, el peso lo agobió cuando fue clavado en ese madero. Allí, en esas horas oscuras, cargó infinitamente más de lo que podemos expresar. Sabemos que cargó con la condenación de la boca del hombre, como está escrito. Fue contado con los pecadores, como lo dice Isaías 53:12. Fue escarnio, cruel, se desató sobre su persona santa, ese escarnio. Esto lo podemos decir con toda claridad. Sufrió dolores innumerables en su cuerpo y en su mente. Tuvo sed, clamó en la agonía, pidiendo agua, sangró, murió. Sabemos que entregó su alma hasta la muerte y entregó su espíritu. Pero detrás y más allá de todo eso, había un abismo, un sufrimiento sin fondo. Habla de sus sufrimientos desconocidos. Es probable que eran sufrimientos imposibles de conocer. Él era el Dios hombre. La divinidad le otorgó el poder omnipotente a su humanidad, de modo que se centró en su alma y sobrellevó nuestras cargas, nuestras angustias, nuestros dolores, nuestros miedos. Fue hecho pecado. Así que si tú estás con el miedo de que te vayas a contagiar del COVID-19, ten fe, acércate al Señor, haz compromisos con Él, haz compromisos de servicio, pero si haces un compromiso, cúmplele. Hay mucha gente que se compromete a servir, pero no sirve. Cuando reciben su milagro, dejan de servir. Cuando reciben algo de Dios, se olvidan de Dios. Ya pasó la enfermedad y vuelven otra vez a su mundo. Pero yo quiero motivarte, a inspirarte, a servir a Dios en cualquiera que sea tu situación. El Señor hizo todo perfecto para nosotros. Él fue inocente de pecado por nosotros. No cometió pecado.
Eso fue lo más humillante. Las tinieblas, la agonía, la muerte, lo que nosotros no podemos imaginar. Eso produjo una especie de distracción y casi destrucción al espíritu tierno y manso del Señor. Nuestro sustituto sufrió por nosotros. Así que, para que tú ya no tengas que vivir en pecado, para que tú no tengas que vivir en agonía, en temor, en miedo, para que tengas fe y aborrezcas al pecado en tu vida, aborrécelo totalmente. Creo que en estos días mucha gente se está volviendo a Dios y eso es precioso. Mucha gente está escuchando el mensaje de la cruz a través de las redes sociales. Al que no conoció pecado, el que fue hecho pecado por nosotros, aquel que se le trató con injusticia por nosotros. ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no exaltarlo? ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no ser de utilidad? Quiero motivarte a creer en Él. Si tú no has creído, no lo has conocido, posiblemente me digas que tienes religión, pero quiero invitarte, Jesús no es religión. Jesús es salvación. Y Él puede hacer un milagro en tu vida. Tú puedes ver a Jesús a través de un amigo, aunque sea pecador, aunque seamos débiles. Nuestro sustituto Jesús cargó en la cruz del Calvario nuestros pecados. Así que motívate, cree en Él, apártate del mal, busca la paz, busca al Señor, póstrate de rodillas ahí donde estás y pídele que perdone tus pecados. Tus pecados fueron cargados en esa cruz. Él fue el chivo expiatorio y esos pecados ya no son tuyos. Él te los quitó en la cruz. Así que cierra tus ojos y dile: perdóname, Señor, límpiame de todo pecado. Reconozco que te he fallado, que he pecado contra ti. Te pido perdón en esta tarde. Me reconcilio contigo. Vuelvo a la cruz. Vuelvo a la cruz. Mira la cruz ahí donde Jesús fue crucificado, ahí donde clavó tus pecados. Ese peso de tu pecado estaba sobre sus hombros. Esa carga de tu maldición estaba sobre sus hombros. La maldición estaba sobre ti, pero Él se hizo maldición por nosotros. Adóralo, adóralo, adóralo. Vamos a darle la gloria a ese precioso Jesús que murió en la cruz del Calvario, ese que se hizo justicia por ti, que derramó su sangre por ti, por tus pecados y por tus enfermedades. Mientras le adoras, Él va a sanarte ahí donde estás. Si estás enfermo, empieza a recibir tu milagro. Empieza a recibir tu milagro en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaro milagros ahí mientras ves esta transmisión. Declaro milagros que corren en el nombre de Jesús. Sanidad absoluta en el nombre de Jesús. Hay una unción poderosa moviéndose ahí donde estás. Una unción de milagros. Así que recíbelo en fe ahora. Recíbelo en el nombre de Jesús. Puedes contemplarlo ahí.
quédate ahí. Acércate a Él. Conéctate con el Espíritu Santo. Ahora, conéctate con Él y recibe. Recibe, Él es todo. Aleluya. Comprométete a adorarlo y a servirlo. Él es vida, Él es vida. Él está produciendo vida. Precioso. Siéntelo cómo se mueve su presencia. Por redimirnos, gracias. Gracias por perdonar nuestras faltas. Gracias por perdonar nuestros pecados y clavar nuestras enfermedades y dolencias, por clavar nuestras heridas en la cruz del Calvario, llevar nuestras enfermedades, porque por tus llagas fuimos sanados. Gracias, precioso Maestro. Hermano, recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos. Dale gracias ahí donde estás. Dale gracias por ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para limpiarnos de nuestros pecados y para sanarnos de toda enfermedad y toda dolencia. Así que te invitamos a continuar con nosotros. Estamos haciendo iglesia en casa. No salgas de tu casa, desde ahí puedes conectarte con nosotros y adorar al Señor de los señores y exaltarle. Así que ánimo, Dios está con nosotros. Él no nos ha dejado ni nos va a dejar. Creo que estamos viviendo estos tiempos gloriosos donde ya no tienes que venir al templo por ahora, no tienes que venir, pero puedes quedarte en casa y desde ahí hacer iglesia en casa. Así que continuamos adorando al Señor y te esperamos el sábado. Conéctate a las 7 en punto, espera nuestra transmisión y continuamos exaltando al Señor. Este sábado va a ser de jóvenes, así que los jóvenes están esperando una palabra poderosa de parte de Dios. Van a compartir nuestros líderes de jóvenes de nuestra casa, de nuestra iglesia, y seguro que Dios te va a hablar y va a bendecir grandemente tu vida, porque Dios
está usando a los jóvenes en estos días. Entonces Dios te bendiga y nos vemos el sábado